me dijeron que hablara con ustedes, amén, que hablara con los jóvenes, que le diera un consejo, que pudiéramos conversar, ¿verdad? Porque eso es la dinámica que quiero tener con ustedes, ¿verdad? ¿Me escucho allá atrás o no? Estoy bajito, ok. Así que vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Me va a acompañar Laura también. Dios les bendiga. A la oración. Padre, venimos delante de tu Te adoramos, presencia, Jesús. Jehová, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, porque solo tuya Te es, Padre adoramos, Santo, Espíritu Jehová. Santo. Te adoramos, te bendecimos, Jehová, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad, Jehová, la cual nos permite, Jehová, de estar delante, Jehová, Señor, de estos jóvenes, Padre Santo, Jehová, Padre Santo, Gracias, para Dios. llevar esta enseñanza, Jehová, sé tú glorificándote, Jehová, sé tú dando la sabiduría, Jehová, el entendimiento, Jehová, Padre Santo, la revelación de tu palabra, Jehová, Padre Santo, y que estos jóvenes puedan atesorarla y guardarla en lo más profundo de sus corazones, Jehová, Padre Santo, Jehová, toma el control, Jehová, de esta hora, Padre Santo, glorifícate, Jehová, Padre Santo, habla de tu Señor, Padre Santo, habla el entendimiento de cada joven, Padre Santo, sé tú glorificándote, Padre, que nos encargaremos de darte la gloria y la honra, porque solo tuya es, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad, Jehová, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, voy a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Voy a, ¿verdad?, a resumir mi testimonio. La hermana me dijo que compartiera con ustedes mi testimonio. Y quiero, ¿verdad?, resumirlo porque es un poquito largo, pero vamos a hablar lo esencial. Y luego pues iremos a otra cosita. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gracias, Dios. ¿Lo tenemos? Y vamos a leer la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Voy a repetirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Eso es palabra del Señor. Bueno, en modo de resumen, ¿verdad? Porque estamos hablando de tantas cosas, ¿verdad?, que han pasado desde que uno nació prácticamente, ¿verdad?, hasta ahora, pero solamente quiero resumirlo. Fui criada, ¿verdad?, en un hogar que mi madre hasta el sol de hoy, ¿verdad?, es apartada. Mi papá fue criado en un hogar que era totalmente idólatra, totalmente idolatría mezclado con espiritismo. Eso es de parte de mi papá. Por tanto, en mi casa mis padres no le servían al Señor, pero hubo algo, ¿verdad?, que fue de mucha bendición a mi vida, y fue mi abuela, de parte de madre, mi abuela materna. Por eso me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hubo en tu abuela y en tu madre, ¿verdad?, que influyeron en Timoteo. Así que eso pasó conmigo. Mi mamá no era una mujer que le sirvió a Dios, que se paró en la brecha en cuanto a enseñarnos la palabra. Mi papá mucho menos, pues por la familia donde él venía, pero tuvo una abuela, ¿verdad?, que conoció al Señor, pertenecía a la iglesia pentecostal, le gustaba la oración, le gustaba, conoció ese evangelio de poder, de fuego. Y aunque mi madre y mi padre no le servían al Señor, siempre permitió que mi hermano y yo fuéramos a la iglesia pentecostal con mi abuela. Así que desde muy pequeña la palabra de Dios de alguna manera u otra llegó a mi vida, ¿verdad? Tuve esa bendición que aunque ellos no le servían al Señor, no nos impedían a nosotros ir a la iglesia. Por el contrario, lo veían como una bendición. Tal vez ellos no podían dar lo que no tenían, pero sabían que ese era el camino correcto. Y así que desde muy pequeña vi al Señor moverse en la iglesia, vi al Señor sanar a mi abuela al lado mío, vi cómo el Señor bautizaba,
los cánticos, las alabanzas, los coros. Desde muy pequeña esa semilla fue sembrada en mí, ¿verdad? También estudié en un colegio que era cristiano, así que de alguna manera u otra la palabra de Dios siempre me perseguía, porque también había una clase que era obligatoria, porque era un colegio cristiano y era educación cristiana. Y allí tú tenías que estudiar la Biblia, te enseñaban de alguna manera u otra, te gustara o no, ¿verdad? La palabra de Dios siempre estaba en ese colegio, hacían culto los viernes, así que mi niñez fluyó en ese ambiente, así que tengo buenos recuerdos de las cosas del Señor de mi niñez. Sucede algo a los 6 años y es que comienzo a descubrir, mi familia también, que era buena para el deporte del baloncesto. O sea, desde muy pequeña, en Puerto Rico no existían equipos de niños, así que me metieron en los equipos de niños y allí fluía también, jugaba con los niños porque en ese tiempo no habían equipos de niñas y fueron descubriendo que tenía ese talento, ¿verdad? O tenía esa habilidad de jugar el deporte, así que fueron intercambiando, ¿verdad? Los intereses míos. Era una niña, pero mientras fui creciendo, mi interés se enfocó, ¿verdad?, en el baloncesto. Era lo que me apasionaba, era lo que me gustaba, era en lo que de momento se volvió todo en mi vida prácticamente desde muy pequeña, a jugar en diferentes torneos, en diferentes pueblos, inclusive jugué también representando a Puerto Rico, así que era buena en lo que hacía, pero eso también influyó en que ya no, ¿verdad?, no había tiempo para las cosas del Señor, todo mi interés cambió también. Hay otra cosa que quiero, antes de llegar ahí, y es que también cuando era muy pequeña, son pocas las veces que he testificado esto, pero cuando siento testificarlo lo hago. Cuando era muy pequeña y yo jugaba sola, ¿verdad?, que jugaba sola en el cuarto como juega cualquier niña. Traigo esto porque sé que es una estrategia bien fuerte a veces que el enemigo trata con los jóvenes y con las jovencitas. Y yo me fijaba que de alguna manera u otra, cuando yo jugaba como a comprar, por decirlo de esa manera, ¿verdad?, que uno jugaba como imaginariamente, uno que compraba cosas y que guardaba el dinero, siempre me fijaba que tendía yo a guardarme la cartera en el bolsillo de atrás, o me la quería guardar aquí, como se la guardan los papás, por decirlo de esa manera. Así que yo no lo vi de esa manera en ese momento, ahora lo puedo ver, que desde niña Satanás quiso sembrar en mí una semilla, ¿verdad?, que era contraria al diseño de Dios, ¿verdad? Y eso hay que traerlo porque los jóvenes, estamos en un tiempo donde los jóvenes a veces hasta en silencio, ¿verdad? Y a veces con miedo a hablar eso, desde muy temprana edad, a veces el enemigo quiere distorsionar lo que tú eres, ¿verdad? Eres una niña, pero a veces el enemigo quiere hacerte pensar que eres un niño o que naciste en un cuerpo equivocado, o que eres una niña y te pueden gustar las niñas, o que eres un niño y te pueden gustar los niños. Esas confusiones, ¿verdad?, y esas luchas a veces interiores surgen desde muy niño y también siempre lo he visto de esa manera. Es como una semilla que Satanás siembra y se va. Así es que se manifiesta eso. Él la siembra y se va. ¿Ves? Por eso vuelvo a mi niñez, en el sentido de que en eso algo tan insignificante, ¿verdad?, de que a lo mejor yo me ponía la cartera atrás o me la ponía aquí, yo en mi capacidad yo jamás entendía lo que estaba pasando. Pasaron los años y jamás y nunca eso vino a mí o vi algo de otra manera, no. Por eso digo que es como una semilla que él siembra, pero él sabe cuándo lo va a manifestar o cuándo se va a brotar. Por eso quiero adelantar porque es mucho, pero seguí practicando el deporte, ya no tenía tiempo para las cosas de Dios, mucho menos para las cosas de la iglesia, y llegué a los 14 años, esa edad fue crucial. No sé cuántos aquí son de 14 años o son más grandecitos. Usted de 14, pues más o menos a la edad de 14 años, a los 14 años pasan muchas cosas. O sea, a los 14 años es una edad
siempre he dicho que Satanás te está esperando a esa edad, ¿verdad? Eso no es algo que está escrito, sino que lo digo por mi experiencia. Hay algo en esa edad, ¿verdad?, que le llaman ser juvenil, o esa transición a ser jóvenes, donde pareciera como que el enemigo te deja tranquilo en tu niñez, pero a esa edad como que te está esperando. Y esa semilla, ¿verdad?, que él sembró, como lo estaba explicando, ¿verdad?, en mi niñez, a los 14 años se manifestó. A los 14 años, cuando ya yo estoy bien adrentada, ¿verdad?, en lo que es el deporte. Siempre quiero aclarar esto, porque a veces hay gente que piensa que el pecado está, y eso hay que enseñarlo, ¿verdad?, con sabiduría a los jóvenes. Hay gente que piensa que a veces el pecado es tú tomar la bola de baloncesto y tirarla, ¿verdad? Pero yo que estuve ahí, o sea, yo no jugué baloncesto como por distracción, no, eso era lo que yo hacía. Usted va a entender más adelante. O sea, yo sé lo que hay ahí. Y el pecado en sí no es el deporte. O sea, el pecado en sí no es que tú cojas una bola y la tiras al canasto. Eso es pecado. Eso no hay ningún pecado en eso. El pecado está cuando ya tú te adentras en lo que se mueve ya en ese mundo, cuando una persona se dedica a eso, ¿verdad? Y lo que rodea en cuanto al deporte de baloncesto de mujeres, ¿verdad?, femenino, predomina un pecado, y esa es la realidad, ¿verdad? Y eso no se puede esconder con la mano. Así que cuando ya yo llego a los 14 años, que ya yo estoy decidida, ¿verdad?, que quiero practicar ese deporte, soy buena en lo que hago, ¿verdad?, me aceptaron en equipos buenos, comienzo a representar a Puerto Rico. Yo estoy haciendo lo que me apasiona, pero detrás de eso, ¿verdad?, había otra trampa del enemigo, ¿verdad? Había un plan que él, así como Dios planea cosas para nosotros, también Satanás tiene sus planes, ¿verdad que sí? Tú puedes nacer para cumplir el propósito de Dios, o puedes decidir cumplir el propósito del enemigo. Así que, obviamente lo veo ahora así. En ese momento yo estoy practicando el deporte que yo amo. Así que, mientras me voy adentrando, ¿verdad?, más en el deporte, voy profundizando más, me voy dedicando más, obviamente junto con los estudios. Allí, ¿verdad?, el enemigo comienza a prepararme un ambiente que yo no conocía, ¿verdad? Y son luchas que uno va batallando en el interior, ¿verdad? A veces son batallas que tú no te atreves a hablarlo con tus papás, tú no te atreves a hablarlo con tu mamá, ¿verdad? Tú no te atreves a hablarlo con nadie, porque en el interior tú sabes que eso está mal, ¿verdad? Y más cuando venimos escuchando la palabra, que hay esa semilla del evangelio, uno sabe que lo que uno está sintiendo en ese momento no es correcto, pero eso no puede enfrentarse solamente con fuerzas humanas, ¿verdad? Es una lucha espiritual, que en el momento muchas veces la familia no tiene esa armadura, no tiene esas herramientas, y uno mucho menos. Así que caí totalmente en la trampa del enemigo. Recuerdo que, ¿verdad?, y quiero ir avanzando un poquito, llega un momento que tú le crees al enemigo. ¿Sí me está entendiendo? Yo sabía que eso estaba mal, pero llega un momento que tú dices, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento. Ahí se involucra mucho los sentimientos, las emociones. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿verdad que sí? Por eso es peligroso cuando hay gente que te dice, no, haz lo que tú sientas, ¿verdad que sí? O si eso es lo que tú sientes, hazlo. Si eso es lo que te hace feliz, hazlo. Pero tenemos que ver que hay cosas que, aunque las podamos estar sintiendo, no están acorde a la palabra de Dios, ¿verdad? No están acorde al plan de Dios, porque Dios no hizo mujer con mujer, Dios no hizo hombre con hombre. Entonces, aunque tú puedas estar teniendo esa lucha, puedas estar teniendo esa batalla, cuando vamos a la palabra de Dios, me gusta en Efesios capítulo 6, que dice que hay una coraza de justicia. Cuando tú buscas la coraza va en el pecho, ¿verdad? Donde está también el corazón. Así que quiere decir
que lo que yo sienta tiene que acoplarse a la justicia de Dios, ¿ves? A lo que es correcto. Esto yo lo hablo también en temas más adultos, pero por ejemplo, tú puedes levantarte un día y sentir, por eso quiero especificar eso del sentimiento, tú puedes levantarte un día y tener un sueño, por ejemplo, en el caso de una esposa que está casada, se levanta un día, tiene un sueño que está hablando con otro varón, ¿verdad? O con el esposo de una hermana, por decirlo de esa manera, y se levanta de la cama y siente que de momento le gusta, o que tiene un sentimiento. Por eso quiero llevarlo ahí, porque a veces nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos, pero lo que sentimos tiene que acoplarse a la justicia de Dios. ¿Me está entendiendo? Ella no puede ir al otro día y enamorar al esposo de una hermana sabiendo que está casado, porque ella siente que lo ama. Quiero explicar esto porque a veces hay gente que en nombre de lo que siente comete locura. Y en nombre de lo que siente es capaz de hacer cosas que a la larga le van a traer destrucción y le van a traer muerte y le van a traer consecuencias, ¿verdad? En ese momento yo me cegué, yo dije, esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí me gusta, yo sé que está mal, yo sé que a mis papás no le agrada, por tanto, tuve que hacer muchas cosas de espalda de mi padre, ahí entra la mentira, ahí entra el engaño, muchas cosas. O sea, mi alma bendice el nombre del Señor. Entonces, ahí es que tú te das cuenta, ¿verdad? Que el enemigo comienza a mostrarte su plan, ¿verdad? Así que a mí me mudan, ¿verdad? Quiero decir este detalle. Yo estaba en un equipo, ¿verdad? En un pueblo, y mis padres, pensando, ¿verdad?, que estaban haciendo un bien, me mudan a otro pueblo. Quiero que vea ese detalle. Cuando yo estoy jugando, ¿verdad?, para el equipo, por cierto, que es en Arecibo, donde yo estoy pastoreando hoy en día, ahí yo empiezo a jugar. Eso en mí, ¿verdad?, era como una cortina que todavía no abre. Yo estaba tranquila con respecto, ¿verdad?, al pecado, a practicar cosas que a Dios no le agradaban. Mis padres me mudan a otro pueblo que se llama Ponce, súper lejos, pensando que me estaban protegiendo o cuidando de personas, ¿verdad?, más mayores y externas que tenían estas influencias, ¿verdad?, que se mueven en la juventud, donde se mueve el homosexualismo, donde se mueve el lesbianismo, donde se mueve ¿verdad?, las bebidas. Entonces mis padres, tratando de cuidarme, me sacan de este pueblo y me llevan a otro. Y yo siempre digo, ¿verdad?, cuando testifico, que allí me estaba esperando el diablo. Allí me metieron en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque ese pueblo o esos equipos que se dan ahí, en ese pueblo, de 12 personas o de 12 jugadoras que jueguen, 10 están en esa práctica. ¿Me estás entendiendo? Así que cuando yo llego allí, quiero, ¿verdad?, voy a ir resumiendo, cuando yo llego allí, es como tú tirarle carne fresca a los leones. Eso yo me entero después. Yo llego a jugar baloncesto, pero las muchachas, ¿verdad?, y las integrantes del equipo que estaban ahí, que tenían experiencia larga practicando el pecado y haciendo y deshaciendo, cuando me vieron llegar, por eso yo sé que no eran ellas, era lo que operaba detrás de ellas. Dijeron, hicieron una apuesta, hicieron un reto, y el reto de esas personas fue, vamos a ver quién es la primera que hace caer a Nanichi. Mira, o sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque de la misma manera que Dios nos busca constantemente para Él hacer su plan en nosotros, de esa misma manera también Satanás, como, ¿verdad?, predicábamos aquí en la congregación, anda como león rugiente, que buscando a quién devorar. Y el problema es que yo no sabía que estaban buscando para devorarme. Mis papás no lo sabían tampoco, ¿ves? Entonces hay que entender eso, porque a veces nosotros ignoramos las luchas que tienen los jóvenes, ¿verdad?, y que tienen los juveniles. Y cuando
yo llegué a ese lugar que obviamente yo no sabía la apuesta ni el reto que se habían hecho entre esas personas para hacerme caer a mí o hacer que yo cayera, ¿verdad?, en esa práctica que es abominable ante Dios. Ciertamente yo no podía defenderme ante algo que era más fuerte que yo, ¿ves? Inclusive cuando yo veía personas que practicaban esa práctica, valga la redundancia, yo hasta me burlaba, yo me reía, yo veía personas y muchachas que se ponían hasta ropa interior de varón, y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta muchacha? Pero yo me reía, pero el enemigo se estaba riendo más fuerte que yo. ¿Está entendiendo? Por eso dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué qué dice? Con guardar su palabra, ¿verdad? Yo no podía enfrentarlo porque ya yo no tenía la armadura. O sea, lo que quedaba de mí era una semilla que fue sembrada en mi niñez, pero yo no tenía la armadura para poder enfrentar lo que yo estaba viendo, el mundo lo que me estaba ofreciendo. Llega la presión de grupo, eso también, ¿verdad?, es importante en ustedes los jóvenes, los juveniles. Llega un momento, y lo voy a decir de esta manera, que a veces el enemigo quiere que tú te canses de hacer el bien. O a veces el enemigo quiere que tú te canses de ser diferente. Y ustedes que estudian, si están en la universidad o si están en la escuela superior o como sea que se hable acá, ¿verdad?, escuela elemental o donde sea, usted siempre va a darse cuenta que hay gente que practica el pecado y parece que le va bien. Y a veces el pecado es como atractivo, ¿verdad? A veces el pecado y lo que ofrece el mundo es como llamativo. Y usted que se está guardando para Dios, a veces el enemigo quiere que usted se vea como anticuado, como fuera de lo que está de moda, como que tú no encajas, ¿verdad? Y hay que ser realista. Ser diferente en este tiempo es difícil, porque hay muchas ofertas, hay muchas tentaciones, hay mucha gente que hace, dice, se compra cosas, viste de una manera que a veces el enemigo quiere que tú lo mires y digas, tú no lo puedes hacer, pero pudieras hacerlo, pruébalo a ver cómo es. Y a veces esa curiosidad llega. ¿Cómo será probar el mundo? ¿O cómo será fumar? ¿O cómo será fornicar? ¿O cómo será estar con una mujer? ¿O cómo será estar con un hombre? A veces el pecado causa, ¿qué? Curiosidad, como el fruto prohibido, ¿verdad? Hay veces, hay cosas que mientras más te las prohíben, como que la carne más lo quiere. Pero tú y yo tenemos que saber que o sea, el resultado no va a ser diferente al que tuvo Eva y al que tuvo Adán. Por más atractivo que parezca el fruto, ¿verdad? Y por más difícil a veces que sea ser diferente, vale la pena servirle a Dios. Y créeme, mi amado, que yo me fui adelantando, ¿verdad? Y me fui profundizando cada vez en ataduras más fuertes, cadenas más fuertes. Me fui ligando, me fui atando, fui, como uno dice, cayendo más bajo cada vez, ¿verdad? Porque llega un momento que tú pierdes el miedo de practicar el pecado. Lo que a veces te causaba miedo, de momento tú dices, hice esto y no pasó nada, y sigues, ¿verdad?, aumentando más la carga del pecado sobre ti. Al principio parece bueno, al principio lo disfrutas, al principio estás en la misma corriente, estás en la moda, al principio pareces ser feliz, pero mi amado, vuelvo y digo, la consecuencia siempre va a ser la misma que le pasó a Adán y Eva. Comieron del fruto, al principio se miraron, dijeron, no morimos, no pasó nada, pero luego se dieron cuenta que estaban desnudos. Después vino la vergüenza, después vino el esconderse de la voz de Dios, de la presencia de Dios. Así que mientras más yo seguí practicando el pecado, y ya no era con una persona, ya era con otra, y seguí, ¿verdad?, en lo que el enemigo quería para mi vida,
aunque estaba teniendo éxito en cuanto al deporte, me becaron, me pagaban todo, estaba cumpliendo mi sueño, pero interiormente estaba totalmente atada por los demonios, estaba ligada al mundo, estaba ligada a prácticas que a Dios no le agradaban. Yo lo sabía, pero yo no podía romper esas cadenas, ¿verdad? Era algo que era más fuerte que yo, porque son espirituales. Llegó un momento, ¿verdad?, que seguí creciendo. Llegué a los 15 años, llegué a los 16 años, 17 años. A los 18 años yo entro a la universidad. Así que ahí aumenta la cosa, porque yo entonces tengo una libertad, ¿verdad? Ya yo comienzo a vivir sola, tenía mi apartamento. Así que tuve otras libertades, ¿verdad?, que me limitaban cuando estaba en casa de mis padres. Y obviamente ese año, cuando yo tenía 17 años, fue un año bien fuerte para mí. El primer año de universidad, tenía beca, todo me lo pagaba, el deporte, estaba practicando lo que a mí me gustaba, pero estaba en el pecado. Así que cuando yo llego a esa edad, el pecado va pasando factura ahora. Porque aunque estoy practicando lo que la carne quería, lo que era de moda, lo que todo el mundo hacía, iba a las discotecas, bailaba, tomaba, lo que estaba de moda yo lo hacía. Y muchas cosas también, quiero aclarar ese punto, a veces uno hace cosas por estar en el mismo grupo. Por eso hay que tener mucho cuidado con quien tú te rodeas. Las amistades son bien importantes, ¿sabes? Nadie que te diga a ti, vamos a irnos con este novio, vamos a irnos con esta novia, vamos a ir a fumar, vamos a ir a beber, aunque se llamen amigos, no son amigos. Amigo es aquel que te lleva a Cristo, amigo es aquel que te edifica. Así que yo iba a la discoteca, yo practicaba todo eso, pero cuando llegaba a mi apartamento me sentía vacía, me sentía sola, estaba bajo depresión, tenía todo y a la misma vez no tenía nada. Tenía el dinero, tenía el auto, tenía las amistades, tenía las parejas que yo quisiera, tenía, todo el mundo me llamaba, yo no tenía problema de sentirme como rechazada. Iba a los lugares que yo quisiera, me compraba lo que yo quisiera, pero increíblemente llegaba a mi apartamento y me sentía vacía. Recuerdo en muchas ocasiones que llegaba de las discotecas a las 3, a las 4 de la mañana y me encerraba en la ducha a bañarme y ya yo no sentía la euforia de la discoteca o del placer del pecado, sino que ahora me sentía sucia, sentía el peso del pecado sobre mí, la culpa, la acusación, porque el enemigo te ofrece el plato, pero después que tú te lo comes, él te acusa, porque por eso la Biblia dice que él es el acusador, ¿ves? Él te impulsa al pecado y después que tú estás ahí, ¿verdad? Embarrado en ese pecado, es el mismo después que te acusa. Así que yo me encontraba muchas veces así. Y recuerdo que muchas veces me bañaba y trataba con el jabón de quitar el sucio de mi pecado. Y increíblemente, mi amado, por eso quise ir desde mi niñez, en esos momentos más tristes de mi vida, allí llorando, que muchas veces me tiraba en la ducha a llorar porque sí había disfrutado, sí estaba haciendo lo que todo el mundo hacía, sí tenía todo lo que un joven quisiera, pero había algo en mí, había una pieza que faltaba. Y yo sabía que era el Señor, así que allí en la ducha llorando y muchas veces gritando y en aquella culpa, recuerdo, mi amado, que en mis momentos más difíciles yo siempre decía, Señor, límpiame, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame a salir de aquí. ¿Y por qué quise ir desde mi niñez y no desde mi juventud? Porque aunque yo hice todo lo que hice y me olvidé del Dios de mi niñez, en mis momentos duros, aquella semilla que sembró mi abuela y aquella semilla que aquella semilla que mi mamá tal vez no me pudo dar, pero permitió que llegara a mí, comenzó a dar fruto. Porque no fue que al otro día yo me convertí al Señor, pero ya yo comenzaba a dar
esos gritos, ¿verdad?, de auxilio. Y yo sabía ya que Dios me estaba llamando. Así que Dios comenzó a tratar conmigo. En varias ocasiones pensé en quitarme la vida. Intenté quitarme la vida. Recuerdo una noche que a causa, ¿verdad?, de algo que había pasado con la persona que yo estaba, caí como en una depresión, una tristeza. Y por eso uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, porque a veces cuando tú amas a las personas por encima de Dios, cuando esa persona se va, cuando esa persona te hace algo, tú eres capaz de quitarte la vida porque tú piensas ya que tu vida no tiene sentido. Mira que increíblemente, ¿verdad? Pero es así. Así que intenté quitarme la vida, pensé muchas veces en quitarme la vida, pero recuerdo una vez que me bebí unas pastillas, varias pastillas, y yo no quería despertar más. Y yo me bebí las pastillas para no despertar más. Y esa vez fue la mañana que más rápido me levanté. Y increíblemente yo digo, Señor, yo sé que no fui yo sé que no fue algo normal. Y ahí quiero, ¿verdad?, instar a lo otro. Mi abuela y mi abuelo siempre a las 5 de la mañana oraban por sus nietos por nombre. O sea, ellos todos los días a las 5 de la mañana presentaban a cada nieto por su nombre. O sea, no solamente ella sembró la semilla en mí, sino que no importando la condición que yo estaba, ellos siguieron orando. Y yo sé que esa oración, ¿verdad?, cuando ellos se paraban en la brecha a interceder por mi vida, evitaron, ¿verdad?, que aquella noche donde yo intenté quitarme la vida a través de esas pastillas, eso no funcionara, ¿verdad? Porque aunque el diablo tenía un plan para mi vida, pero había una palabra también de parte de Dios. Amén. Así que seguí, ¿verdad? Como yo digo, ya Dios atrapándome, llevándome ya, ¿verdad?, a ese rinconcito donde yo pudiera entender que no tenía nada a la derecha, no tenía nada a la izquierda, mucho menos abajo, tuve que mirar arriba. Y en un octubre del 2008, mi abuela me invitó para un culto. Y ese día predicaron el evangelio, predicaron de la oveja perdida, predicaron de la dracma perdida y predicaron del hijo pródigo. Así que cuando aquel predicador, un anciano, entró en la parte de la oveja perdida, ya el corazón mío estaba siendo derretido por la palabra de Dios. Él hace el llamado, el corazón mío comienza a latir. Yo sabía que Dios me estaba llamando, ya yo lo había probado todo, ya yo sabía cómo se sentía. Y ese predicador decía, Dios está llamando a uno en esta noche. Yo miraba a todo el mundo estaba convertido, yo sabía que era conmigo. Y él decía, Dios está llamando a uno en esta noche. Y me paré y comencé a caminar hacia el altar. Y en esa noche acepté a Cristo, ¿verdad?, como mi único y exclusivo Salvador. Tenía la edad de 18 años. Así que me entregué al Señor siendo joven como usted. No fue fácil, ¿verdad? Servirle al Señor no es que todo se soluciona en cuanto a lo que te vas a enfrentar, pero por eso quise leer este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios rompió mis cadenas, rompió mis ataduras, me hizo libre, comenzó a tratar conmigo internamente primero, también después trató conmigo externamente. Comencé, ¿verdad?, a enamorarme de la oración, del ayuno, de la vigilia, esas almas espirituales, ¿verdad?, que nos hacen poder permanecer en este camino. Y Dios, ¿verdad?, yo siento, ¿verdad?, que este versículo me describe mucho, mi amado, porque ciertamente Dios nos hace nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. Dios te da nuevos pensamientos, Dios te da nuevas emociones, Dios te da nuevos sentimientos, tú comienzas a mirar todo diferente, te comienza, ¿verdad?, a dar esa fortaleza sobre el pecado, sobre la tentación, comienzas a entender que lo que estabas haciendo estaba mal,
¿verdad? Comienzas a aborrecer el pecado. Yo recuerdo tener experiencias donde si a mí me fumaban al lado, yo sentía ganas de vomitar. Si yo entraba a un puesto de gasolina y veía las bebidas que yo ingería, me provocaban náusea. Y lo voy a decir con mucho, ¿verdad? Con mucha delicadeza, pero es así. Inclusive llegó un momento que veía fotos de personas con las que yo estuve y me provocaban náusea, no por la persona, porque la persona es un alma de salvación, sino por el pecado. Entonces ahí tú te das cuenta que Dios te ha hecho libre. Amén. Ahí tú te das cuenta que Cristo ha venido a morar en tu vida y que el Espíritu Santo mora dentro de ti, porque entonces el sentir de la carne muere y prevalece ahora lo de Dios, ¿verdad? No estamos exentos a tentaciones, no estamos exentos a luchas, a batallas. La Biblia dice que el espíritu inmundo sale del cuerpo de tiempo en tiempo, que ya se vuelve a ver cómo está. Las luchas, las batallas van a llegar, pero, ¿verdad? Algo que me ha dado la victoria a mí ya en estos 16 años que llevo sirviéndole al Señor es que me enamoré del secreto, me enamoré de buscar a Dios, como decimos por ahí, en esa esquinita de tu cuarto, ¿verdad? Donde no hay cámara, donde no hay luces, donde no está mucha gente, pero allí conocí al Espíritu Santo y allí el Señor comenzó a adiestrarme para la batalla, como dice el Salmo, que Él adiestra nuestras manos para la guerra, ¿verdad? Y nos hace tensar el arco de bronce. Entonces Él comienza a adiestrarnos para poder vencer en este camino. Y estuve 3 años en la universidad dando testimonio en el mismo ambiente donde, ¿verdad?, lo que me rodeaba antes para practicar el pecado, ahora yo le daba testimonio, ¿verdad?, a mis compañeras de equipo. Al principio no fue fácil. Al principio no fue fácil, uno recibe burla. Muchas personas no creían en mi cambio. Es normal, ¿verdad? Porque practicaste el pecado por tantos años y ahora de momento, ¿no? Que ahora es cristiana. Y esos son vituperios que hay que pasar. No solamente de tus amigos, lo vas a pasar también de tu familia. Puede que te pase con tu papá, puede que te pase con tu mamá, puede que te pase con tus hermanos, ¿verdad?, de sangre. Y eso es una etapa que usted como joven tiene que pasar. Eso lo tiene que pasar todo cristiano. Jesús mismo lo pasó. Los hermanos de él no creían en él, ¿verdad? Continuamente decían a Dios, pero este no es el hijo del carpintero, ¿sabes? Eso hay que pasarlo, pero algo pasó. Seguí dando testimonio como Daniel en medio de Babilonia, como José en medio de Egipto. ¿Y qué pasó ahora? Que ya ahora no se burlaban, sino esa burla ahora se convierte en respeto, porque ahora ellos se dan cuenta que ya tú eres una nueva criatura. Entonces, y ahora, ¿verdad? Las personas que me conocían antes ahora me respetaban como cristiana. A veces decían, no hables malo porque ahí está Nanichi, no digas eso porque acuérdate que Nanichi es cristiana. Entonces tú te das cuenta que la burla se convirtió en respeto, porque se dieron cuenta que el cambio fue genuino, que Dios estaba obrando en mi vida. Y ahora me preguntaban cosas de la Biblia, me pedían la oración. Estuve 3 años en la universidad dando testimonio, y en el 2011, cuando ya me había graduado de prejurídico, y ya con esto cierro, y me aceptan en la Escuela de Administración Pública para hacer una maestría. Mi sueño siempre fue ser abogada. El deporte pues me lo pagaba todo y me iba a pagar también la maestría y el doctorado, pero Dios tenía otros planes para mí. Así que en el 2011 el Señor habló a mi vida y me dijo, se acabó el deporte, se acabaron los estudios, te llamo a tiempo completo a predicar mi palabra. Y amén. Y ahí tendría que tener 3 horas más para explicar ese proceso del llamado y cómo fue todo lo que pasó. Pero en palabras cortas y sencillas, ¿verdad? Ebenezer, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sé lo que es servirle al Señor siendo joven, conozco sus luchas, conozco sus batallas, pero creo que también que es la decisión más hermosa que nosotros podemos tomar. Si de algo le sirve, yo que vengo de allá afuera, que sé lo que hay
por ahí no se pierde de mucho. Déjeme ver cómo se lo explico para que lo entienda en palabras sencillas. Usted nunca ha tenido hambre, una hambre bien fuerte, de esas hambres, pero que tú te quieres comer 7 pizzas, ¿verdad que sí? Ok, así es el pecado. A lo mejor usted pueda sentir mucha curiosidad por el pecado, mucha curiosidad por el pecado, pero se lo quiero resumir en esto. Es como cuando tú tienes mucha hambre, que tú estás en la universidad o estás en la escuela y dices, cuando yo salga de aquí, me voy a comer 3 platos de arroz, 7 pollos, o sea, tú te llenas los ojos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú vas y comes, ¿verdad que sí? Dicen en Puerto Rico, y no sé si está mal acá, Dios mío, Dios me perdone, y espero que no. Dicen en Puerto Rico, te harta de comida. ¿Verdad que sí? Te hartas de comida, te comes todo lo que tú quieres, te sacias, ¿verdad? Tú sientes de momento que te sacias. Si yo te ofrezco otro plato, o te ofrezco más comida, encima de eso que ya tú estás lleno, ¿qué tú vas a hacer? Llega un momento que tú aborreces la comida. La misma comida que deseaste, ahora la aborreces. Ese es el pecado. O sea, se lo estoy diciendo para que no tienen que ir allá afuera nada. Eso es lo que usted va a sentir. Una curiosidad, quiero hacer esto, lo vas a hacer, te vas a saciar, pero después lo vas a aborrecer, vas a decir, esto no vale la pena. Transar lo eterno por lo temporal. Mucha gente que se fue al mundo a probar no ha podido regresar. Y quisieran regresar y no pueden. Perdieron casa, perdieron familia, perdieron ministerio, o están presos o están muertos. ¿Por qué? Porque no vale la pena lo que está allá afuera. La Biblia dice que Amnón, el hijo de David, deseaba tanto a Tamar. No sé si usted ha leído esa historia. Era media hermana, era prohibida, pero la deseaba. Él decía que estaba y que enamorado. La deseó. La obtuvo para él en contra. En otras palabras, ¿verdad? La tomó, la violó. Y dice después que la toma de esa manera, la aborrece. Dice que con la misma fuerza que él la amó, con la misma fuerza la aborreció. Gloria a Dios. Entonces, ese es el pecado. Te sacia temporalmente, te llena temporalmente, pero créeme que vas a aborrecerlo con todo tu ser. Aquello que te haya alejado de lo que Dios te dio. Así que usted que está sirviendo a Dios ahora joven, es lo más precioso que puede hacer. Si tiene lucha, si tiene batalla, ¿verdad? Los jóvenes están batallando mucho en este tiempo con el homosexualismo, están batallando mucho con el lesbianismo, están batallando mucho con la identidad de género, ¿verdad? Estas confusiones que surgen. El mundo está promocionando eso, es lo que está de moda, es el pecado de este tiempo, es el principado de este tiempo. Lo va a encontrar en la música, lo va a encontrar en la televisión, lo va a encontrar en los artistas. Así que ustedes como jóvenes cristianos no van a estar exentos a esos dardos, no van a estar exentos a esas luchas, pero por eso es importante la espada, que es la palabra. La Biblia dice lo que tú eres. La Biblia a ti te da una identidad, la Biblia te dice quién tú eres, la Biblia dice de dónde tú vienes, la Biblia dice cómo Dios te formó, la Biblia dice explícitamente, mi amado, que Dios no se equivocó contigo, Dios te hizo hombre, te hizo mujer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que de todas las partes de la armadura, esta es la parte que es ofensiva. Es para tú atacar al enemigo, es para tú atacar lo que viene contra ti. Así que
siga hacia adelante, ¿verdad? Mi testimonio es mucho más largo, pero traté de resumirlo lo más, ¿verdad? Lo más posible, enfocándome, ¿verdad? No es que solamente yo practique ese pecado, yo hice muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero en estos tiempos enfatizo ese, ¿verdad? Porque es el pecado de este tiempo, porque es lo que ataca a la juventud, es porque a veces eso ataca desde niños. Ahora mismo tenemos niños que le están haciendo cambios de hormonas, porque ellos se sienten otra cosa. Un ejemplo muy triste, pero tenemos que tomarlo como ejemplo, el adorador J.A., ¿verdad? O J.A., muchacho adorador desde niño. Si usted ve su caso ahora, ¿verdad? Tristemente, un joven que ahora se hizo hasta el cambio de sexo, ¿verdad? Totalmente transformado en una mujer. Así que eso es lo que el enemigo es capaz de hacer con aquellos, mi amado, que, gloria al nombre del Señor, que se desenfocan y que se descuidan en su relación con Dios. Esto no es para burlarnos ni para nada, esto es para mirar esos casos y decir, si le pasó a él, si le pasó a él, y mira a qué condición está ahora mismo, quiere decir que si nosotros nos descuidamos, también puede pasar, ¿verdad? Con cualquiera de nosotros en cualquier condición. Así que acudo al versículo, ¿verdad?, que estuvimos predicando aquí. Mi alma bendice el nombre del Señor, que tenemos que velar porque hay un león que está rugiendo y que él no quiere que comernos y que hacernos un guayacito y que no, quiere devorarnos. Pero él es como león. Pero nosotros tenemos que al león de la tribu de Judá. Denle un aplauso a Cristo. Voy a dejar a Laura, Le que bendiga. también tiene unas palabras para usted. ¿Verdad? Les doy un consejo, ¿verdad? Que si vamos a Proverbios 4:23, ¿verdad? Como dice que sobre toda cosa guardada, que guarda que Tu corazón. porque de hermana que La vida vida. eterna, ¿verdad? Y en estos tiempos, ¿verdad? Como estamos viviendo, pues tantas cosas que vemos y eso, pues el Señor, ¿verdad? Les dice que guarden su corazón, que no se menosprecien, ¿verdad? A veces nos vemos diferente, ¿verdad? Como bien decía la pastora y esto, que a veces vemos esto y los vemos bien, vemos que jóvenes hay, pero esto, lo otro, y nosotros así, el enemigo a veces pone cosas, ¿verdad? Más a las damas, ¿verdad? Que les dice, ay, te ves fea, ay, te ves eso. No les crean porque el enemigo quiere que distraerlo, quiere que distraigan su mirada para como el enemigo quiere que, el enemigo es el que quiere ver los que, como decía bien la persona, que se ven que destruidos, pero no. Dios quiere planes con ustedes, quiere muchos planes con ustedes, y el enemigo es el que no quiere que eso se cumpla, ¿verdad? Que no se menosprecien, que sigan ahí obedientes al Señor. Eso es lo más que el Señor quiere, ¿verdad? Que seamos obedientes, ¿verdad? Que como también dice que aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo que Jehová te bendiga. Sigan firmes en el Señor, ¿verdad? No mirando hacia atrás, ¿verdad? Como pasó con la esposa de Lot, ¿verdad? Que cuando miró atrás que devolvió en estado de ser, sino que miramos que al blanco, al Señor, miramos al Señor siempre, veamos lo que veamos. A veces decimos, ¿por qué pasamos por situaciones, Señor? Porque a veces el Señor permite que pasemos por situaciones para que seamos de bendición a otros. Porque a veces uno dice, ¿por qué pasamos por esto? Porque el Señor sabe por qué de eso, ¿verdad? Porque si nos vamos al libro de Job, ¿verdad? Job pasó mucho. Sí, Señor. ¿Verdad? Porque a veces el Señor quita cosas que a veces que no, a Él no le agradan, ¿ves? Cuando vamos a la Biblia que dice, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová. Bendito.
Señor nos quita cosas es porque, ¿verdad? No son del agrado de Él, ¿verdad? Y porque es para bendición para ustedes, ¿verdad? Y sigamos hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, porque sabemos que ya Cristo viene. No estamos, ¿verdad?, en tiempo de retroceder, sino de seguir hacia adelante, mirando al Señor y peleando, obedeciendo al Señor sobre todas las cosas, y como bien dice, ¿verdad?, guardando siempre que su corazón. Su corazón siempre guardado. Cristo viene. Y a las damas, ¿verdad? Que ustedes son hermosas. Mírese, usted háblese, ustedes mismas. Díganse, yo soy hermosa. El enemigo que dice, ustedes son no, ustedes son hermosas. Amén. Ustedes son hermosas, ¿verdad? Y sigan hacia adelante. No tornen su mirada atrás, que como bien decía la pastora, allá afuera no hay nada que buscar. Aquí, mira, que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza, que nos da la fuerza, porque en el mundo ¿qué pasa? Pasamos cosas, situaciones, y ¿qué pasa? Puede venir la depresión, puede venir y ¿con qué lo vamos a pelear? ¿Verdad? El enemigo no te va, sino te pone pensamiento de que quítate la vida, quítate esto, pero cuando estamos en el Señor, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos fortalece, ¿ves? Que cuando a veces vienen pensamientos contrarios, los reprendamos, ¿verdad? No escuchemos las voces contrarias, no escuchen esas voces, ¿ves? Y métase ahí en la presencia de Dios cuando se sientan tristes, cuando se sientan, ¿ves? Que no pueden, tírense de rodillas, lloren delante de su presencia, que el Señor les dará la fortaleza, como bien dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Damos gracias a Dios por el privilegio que nuestras hermanas están aquí, porque realmente ya no les tocaba estar en este lugar. Amén. Entonces, que Dios las bendiga. Quiero que oremos por ellas. Vamos a cerrar nuestros ojos para que el ángel de Jehová vaya delante de ellos como poderoso gigante, que la guarde del espíritu de muerte, accidente, toda fuerza contraria, que Dios tome control, que ya no tengan ningún problema hoy para irse, y que sea Dios guardando su familia, su casa, sus hijos. Porque cuando uno anda haciendo el trabajo de Dios, también el enemigo se levanta contra nuestra familia, pero al final Dios toma el control de cada uno de ellos. Que el Señor la guarde de una manera especial, y damos gracias a Dios por tenerla en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie.